Bueno, buen día para todos, espero se encuentren muy bien y que mantengan una buena disposición para la actividad del día de hoy, para la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema manejo del tiempo libre y allí vamos a tener diferentes características o diferentes tips para poder decir qué es el manejo del tiempo libre, por qué es importante, ¿sí? A qué nos ayuda. Entonces, importante que podamos tener mucha disposición para ello. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, para poder entender precisamente pues cómo voy a manejar mi tiempo, pues debo saber qué es el tiempo. Y aquí tenemos tres conceptos que nos pueden favorecer precisamente el entender ello. Entonces, el primero habla acerca de que el tiempo es aquello en lo que se producen acontecimientos. Esto lo menciona Aristóteles, ¿sí? Es decir, en lo que sucede en el espacio en el que suceden cosas, en el que suceden diferentes situaciones. Ahora Kant nos dice que el tiempo es únicamente una condición subjetiva de nuestra intuición humana, ¿sí? Que es siempre sensible, es decir, en la medida en la que somos afectados por objetos y que en sí mismo, fuera del sujeto, no es nada, o sea, nosotros somos los que realmente hacemos el tiempo y que es una experiencia completamente subjetiva. Ahora bien, ¿cómo vemos nosotros o cómo vemos cada uno de nosotros el tiempo? ¿Lo vemos como un factor estresante? ¿Lo vemos como un factor en el cual pues tenemos la facilidad para realizar diferentes actividades? ¿Lo vemos como un punto a nuestro favor? ¿Cómo vemos el tiempo? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta lo que mencionábamos anteriormente y cómo nosotros vemos el tiempo, si nos estresamos o no por él, si cuando son las 11 de la mañana decimos, ay, Dios mío, son las 11 de la mañana y no alcancé a hacer lo que tenía que hacer, o no he tenido el suficiente espacio para realizar estas actividades, o no les ha pasado que a veces ustedes dicen, uy, se me pasó el tiempo súper rápido. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿El tiempo nos genera estrés? ¿Somos esclavos del tiempo como vemos en esta figurita? ¿Sí? Que a las 3 tengo que hacer esto, que a las 5 tengo que hacer esto, que a las 2 tengo que hacer esto. ¿Somos esclavos o nos genera, perdón, el tiempo nos genera estrés? ¿Lo estamos organizando de la manera adecuada? ¿O estamos totalmente desorganizados y de una u otra manera, pues obviamente esto nos genera una angustia, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar entonces esa experiencia con el tiempo? ¿Cómo creen ustedes que podríamos cambiarla? Y quiero que piensen en este momento para que al finalizar la capacitación o al finalizar este video puedan empezar como a reflexionar, ¿no? Entonces vamos a pensar, uno, ¿cómo vemos el tiempo cada uno de nosotros? ¿Lo vemos como un punto a favor, como una cualidad, como algo en lo cual debemos empezar a trabajar, en lo cual debemos fortalecer? Dos, ¿el tiempo nos genera estrés? ¿Sí? Y tres, ¿cómo podemos cambiar entonces esta experiencia con el tiempo? Vamos a responder estas tres preguntas o vamos a pensarlas, vamos a reflexionarlas en la medida que vaya pasando la capacitación. ¿Listo? Entonces, ya tenemos en cuenta qué es el tiempo, ¿sí? Y teniendo en cuenta qué es el tiempo y reflexionando muy bien en cada una de las preguntas que acabamos de hacer anteriormente, vamos ahora a describir o vamos ahora a pensar en qué es el tiempo libre. Y para poder conceptualizar qué es el tiempo libre, vamos a tener en cuenta estos cuatro factores que se mencionan acá. Entonces, el tiempo libre es uno, cuando no hay una actividad impuesta, cuando yo sé que no hay una situación que debo sí o sí realizar, ¿sí? Ese es el primer factor que debemos tener en cuenta para saber qué es el tiempo libre. En segundo puesto, en segundo lugar,
no hay un horario impuesto, es decir, yo tengo la libertad de realizar cualquier actividad en cualquier espacio de tiempo, ¿sí? Tercero, se dispone de las actividades propias y esa va muy ligada al primer factor, ¿no? Donde dice que no hay una actividad impuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo programado o cómo estoy organizando ese tiempo? ¿Sí? ¿Con qué actividades voy a empezar a tener ese tiempo libre? Situaciones que me gusten, actividades que no me generen estrés, actividades que más bien me generen una tranquilidad, una paz, una armonía, ¿sí? Actividades con las cuales yo también pueda compartir con mi entorno o con las personas que están a mi alrededor. El cuarto factor dice, no hay ninguna obligación que la persona decide hacer. O sea, no hay en este caso, no hay ninguna obligación digamos, yo tengo que cumplir con esta actividad del día de hoy porque es una responsabilidad, es una obligación mía. No, no hay ninguna obligación como tal. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es el tiempo libre, ¿sí? Ya teniendo en mi cabecita que el tiempo libre en el tiempo libre no tengo una actividad como tal, no tengo un horario estipulado, no lo debo cumplir un horario estipulado, que puedo realizar cualquier actividad que me cause placer, que me cause tranquilidad, con la cual me siento tranquilo o tranquila. Vamos a ver entonces las clases de tiempo, ¿sí? O los tipos de tiempo. ¿Por qué? Porque es que a veces si nosotros no tenemos presente qué es lo que realizo en cada momento, voy a decir, este es un espacio de tiempo libre, eso para mí es ya una actividad de ocio. Entonces vamos a tener en cuenta cuáles son esas clases de tiempo, esos tipos de tiempo para poder estipular estas actividades que vamos a realizar en este momento. ¿Listo? Entonces, en primer lugar encontramos el tipo de tiempo biológico y aquí es cuando dedico un espacio para realizar mis necesidades fisiológicas o para realizar mis necesidades físicas. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades físicas? Pues cada vez que voy al baño, ¿sí? Cada vez que destino ese tiempo para desayunar, almorzar, cenar, cada vez que destino ese tiempo para bañarme. Esas son mis necesidades o ese tipo de tiempo biológico, ¿sí? Esas son las actividades que podemos clasificar en este punto en el que acabamos de ver. Ahora vamos para el segundo y vamos para el socioeconómico. Resulta que en este socioeconómico tenemos las tareas laborales, ¿sí? Nuestro trabajo y lo que también podemos llegar a realizar las personas que estudian, ¿sí? Ahí también entran estas actividades en este tipo. En el tercer tipo tenemos la parte sociocultural y resulta que en este tipo de tiempo sociocultural sucede algo muy particular y es que la confundimos con, o tenemos ese pensamiento de que estas actividades que realizamos acá hacen parte de nuestro tiempo libre. ¿Por qué? Porque en esas actividades socioculturales, ¿qué pasa? En esas actividades, voy a ir para un cumpleaños, voy a visitar a mi mamá, voy a visitar a mi papá, voy a visitar a mis amigos, entonces los consideramos como un tiempo libre, ¿sí? Resulta que el tiempo libre, perdón, el tiempo libre en este caso es una actividad que dedico también solamente para mí, ¿sí? O sea, aquí, por lo general, ¿qué pasa? Hay una actividad impuesta, ¿sí? Hay un horario impuesto, ¿sí? O no son actividades propias. Entonces, por eso no se considera un tiempo libre. Y por último, tenemos el ocio. Aquí en este ocio
ahí sí trabajamos el tiempo libre. ¿Por qué? Porque destinamos esas actividades para descansar. En este tipo de tiempo, ¿sí? No hay actividades impuestas, no hay un horario impuesto, ¿sí? Y se disponen de actividades propias. ¿Listo? Entonces ya tenemos un poquito más claro qué corresponde o qué es lo que se trabaja en cada uno de estos tipos y podemos determinar qué estoy haciendo. Esto es, ¿se acuerdan que yo les dije aquí atrás cómo vemos el tiempo de cada uno de nosotros? Si esto nos genera estrés, cómo lo podemos cambiar. Teniendo en cuenta estos tipos, podemos empezar también a respondernos esas preguntas. Ahora bien, resulta que cuando ya, digamos, decimos, bueno, listo, yo ya sé qué es lo que quiero hacer en mi tiempo libre y ya sé qué es lo que voy a ejecutar y tengo pues como organizadas ciertas actividades y las tenemos ahí en nuestra cabeza en este momento. Pero en este tiempo libre o ese tiempo libre debe tener una utilidad. Y aquí se encuentra el tiempo libre activo y el tiempo libre pasivo. ¿Qué es el tiempo libre activo y qué es el tiempo libre pasivo? Entonces, el tiempo libre pasivo es cuando no quiero hacer absolutamente nada, simplemente me quiero acostar, dormir, o simplemente, por ejemplo, quiero estar en la ventana, mirar pues las personas pasar, los carros, o quiero ver el paisaje que tengo al frente, o quiero sentarme en el parque y mirar a los niños o comerme un helado. Ese es el tiempo pasivo, no estoy realizando una actividad como tal, ¿sí? Y tenemos la utilidad o tenemos el tiempo libre activo. En este tiempo libre activo, sí estamos realizando una actividad como tal, que obviamente sea dispuesta por nosotros, no por otros, sino por nosotros. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí puedo llegar a potencializar mis capacidades, puedo fortalecer mis habilidades y mis cualidades. Entonces, entre estas dos, entre mi tiempo libre pasivo y este tiempo libre activo, debo tener un equilibrio. Esto debe estar equilibrado, esto debe estar nivelado. ¿Por qué? Porque es que resulta que si me voy al extremo de no hacer nada, pues ustedes saben que los extremos son malos, ¿cierto? Entonces, si me voy a este extremo o me voy a este extremo, ¿cierto? Quizás no voy a tener la oportunidad, uno, para descansar completamente mi cuerpo, para darle una pausa completa a mi cuerpo, ¿sí? Que mi cuerpo también lo necesita. Y dos, pues no voy a tener tampoco la posibilidad, si me voy al extremo activo, no voy a tener tampoco la posibilidad, si me voy al extremo pasivo, no voy a tener la posibilidad de quizás pues aprender cosas nuevas, ¿sí? De aprovechar esas habilidades que tengo. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros como tal disfrutar, ¿sí? De ese tiempo libre? Vamos a mirar. Entonces, hay 3 puntos que tenemos aquí que son importantes que los tengamos muy claros. Entonces, ¿cómo lo podemos disfrutar? Uno, la finalidad en sí mismo. Es decir, ese tiempo libre o esas actividades que tengamos en este primer punto deben implicar una satisfacción, ¿sí? Por el simple hecho de realizar la actividad o el simple hecho de pensar que la vamos a realizar nos causa satisfacción, nos causa tranquilidad. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto de cómo podemos disfrutar ese espacio de tiempo. La segunda es la autonomía y o implica tener la capacidad de decidir cómo y cuándo se va a realizar esa actividad. ¿Listo? Aquí la estamos pensando, ¿sí? Aquí la estamos ya pensando, la tenemos en mente. Aquí tengo esa autonomía de decir cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Y la tercera es el placer, es
que, pues sin importar la exigencia de esa actividad, yo me siento satisfecho, ¿sí? Siento que es completamente placentero realizar esa actividad. ¿Listo? Entonces, estos 3 puntos son importantes tenerlos en cuenta precisamente para poder disfrutar de ese tiempo libre. ¿Cuáles son esos beneficios que tenemos por realizar esas actividades de tiempo libre? Pues lo mencionábamos anteriormente en la parte de la utilidad. Voy a fortalecer mis habilidades motoras, voy a fortalecer mis habilidades físicas y voy a fortalecer mis habilidades cognitivas. Motoras y físicas van muy de la mano. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas estoy utilizando diferentes partes de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, estas son necesarias para realizar como tal una acción de manera pues efectiva, ¿cierto? Y pues las habilidades cognitivas son las que me permiten pensar, las que me permiten decidir, las que me permiten recordar, las que me permiten identificar, ¿cierto? Esos aprendizajes y pues obviamente desarrollar como tal tanto actividades físicas como actividades motoras. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre? Entonces, leer lo que le guste, escuchar música, interactuar con familiares y amigos, potencializar otras habilidades o aprender cosas nuevas, ver una película entretenida, un documental, una serie, lo que pues obviamente más le llame la atención. Reír siempre es una buena opción y visitar lugares de interés, ¿sí? Esto, vamos a hacer una pregunta. Si yo, por ejemplo, visito lugares de interés, ¿cómo le estoy dando utilidad a mi tiempo? ¿De manera activa o de manera pasiva? Ustedes contestan. Si yo solamente me siento a escuchar música, ¿cuál es esa utilidad? ¿Pasiva o activa? ¿Sí? Entonces, vamos a clasificarlas para que lo tengan presente qué utilidad le puedo estar dando a ese tiempo libre. ¿Cómo no malgastar el tiempo libre? Entonces, pues planear esas actividades como tal, elimino los factores estresores, recordemos que no podemos realizar varias cosas a la vez, ¿sí? Solo una en ese espacio de tiempo. No decir sí cuando en realidad no se quiere participar de dicha actividad. No ocupar el tiempo libre en compañía de personas con quienes se está solo por compromiso. Las redes sociales, el celular nos quita mucho tiempo, muchísimo, ¿sí? Entonces es importante que podamos determinar qué tiempo le voy a gastar a este punto de redes sociales. Aprovechar el momento y aprender por placer. Entonces, tips para poder precisamente organizar ese tiempo libre. Vamos a verlos. Entonces, primero, organizar el día, ¿sí? Importante que lo organicemos de tal manera que podamos precisamente cumplir con esas actividades y tener claro cuál es el tiempo libre que tenemos para realizar las actividades de ocio. Recordemos que el equilibrio es clave. El segundo es estar presente, es decir, concentrarse en esas actividades de ocio o concentrarse en ese tiempo libre, ¿sí? Siendo como tal el único momento o siendo lo único importante, en ese momento. ¿Sí? A veces nos desconectamos y pensamos en otras actividades. Entonces es importante estar presente en ese momento del tiempo libre. Aprender a detenerse para ese momento del tiempo libre, que realmente se sienta en paz, en tranquilidad, desconectado de otras actividades como tal. Alejarse de la culpa, entonces aprenda a disfrutar de esas actividades y no piense que si estoy aquí acostado entonces pudiera estar en el computador haciendo otra cosa o pudiera estar haciendo otra.
si destinó ese tiempo y organizó ese espacio para usted, disfrútelo, ¿sí? Y no se culpe por ello. Y por último, separar el espacio de trabajo del espacio de ocio. ¿Listo? Entonces, nos vamos a devolver aquí un momentico y recordemos las 3 preguntas que dijimos que vamos a responder al finalizar la capacitación. ¿Cómo vemos el tiempo cada uno de nosotros? Ese tiempo, según lo que vimos, nos está generando estrés y cómo podemos cambiar esa experiencia con el tiempo. Entonces, les dejo esta capacitación, espero puedan sacarle mucho provecho, puedan realmente generar ese momento de reflexión donde podamos identificar qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y pues precisamente cómo podemos desarrollar diferentes actividades que nos generen placer y nos generen tranquilidad. Muchas gracias por este espacio y que tengan un feliz resto de día.